¿Qué hubo? ¿Qué hay? Bienvenidos a una nueva temporada de Voz en Off. 1, 2, 3, let's go. Let's go. Voz en off. Voz en Off. Puede ser tu alter ego. Ego. O quizás tu conciencia. Hazlo. Voz en off. Voz en off. ¿Qué tal el invitado de hoy? Hoy te fajaste. Sí. Un maestro. Sí, de maestros. Historias por contar. Sin duda, en lo que hace está en el top 3. ¿Top 3? Top 3. Hijo de pucha. Con ustedes, ¡Chuy! Carlos Lopera, Chuy. Chuycito, ¿cómo vas? Gracias. Pues, ¿qué te digo? En este momento, entre bien y asustado. O bien asustado. Aunque no lo creas, o sea, no es fácil estar de este lado de cualquier cámara, de frente de cualquier micrófono, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Claro Muchas que gracias sí. por estar aquí en Toca, Esto es por tranquilo. invitarme. Aquí es tranquilito. Chuy, bienvenido entonces aquí al sofá de Voz en Off. Bueno, a ver qué pasa. Contémosle a la ¿Para qué gente. soy bueno? Contémosle a la gente quién es Chuy. Bueno, yo soy Carlos Eduardo Lopera. Chuy, mejor dicho, soy Chuy. Algunas veces me dicen Carlos Eduardo Lopera. Muy pocas. Sí, porque así se volvió esto. Y nada, pues, ¿qué te digo? Hago sonido, sonidista, soy sonidista, lo que se estila decir, desde hace rato. Ya son, el año entrante es un montón, pero no sé si eso sea grave decirlo, ya son 40 años de haber terminado la escuela. Yo estuve por fuera, estuve en Bruselas, en Bélgica, viví 5 años allí, en una escuela de cine muy buena. La verdad que sí me siento muy afortunado y muy contento. O sea, casi nada, man. Muy afortunado y muy contento de haberme guerreado pues la posibilidad de entrar a esa escuela, porque la verdad que no es fácil y es de mucho y muy buen nivel, con lo cual nada, aquí estoy dando guerra todavía. ¿Y por qué no te quedaste por allá trabajando? Mira que no, pues hubiera tenido oportunidad, pero yo sí tenía muy claro que quería irme, quería hacer esto, pero no, nunca me planteé como el tema de que quería quedarme, porque si bien, por lo menos mi experiencia fue muy rica, tanto a nivel profesional como a nivel de vivencia, pues Sí. porque es un país muy rico, una ciudad muy interesante, otro idioma, en fin, es un pedazo muy importante de mi vida. Pero también yo tenía claro, además, porque pues por experiencias que tuve en esa época y sigo teniendo, y más ahora como está este globito de tierra con el tema de los migrantes, de los extranjeros, de todo, yo digo que me parece que es muy difícil y cada vez más duro ese tema de que vos el resto de tu vida vas a ser extranjero, estés donde estés y estés como estés, aún en que estés muy bien, porque siempre vas a tener un murito, digo yo, que cada vez es más alto, que te ponen, pues, y que es como un San Benito que o sea, vos sos extranjero. El país de El origen, resto. siempre en la frente. Entonces, y más en el tema nuestro, pues que, por ejemplo, yo en la escuela, por ejemplo, de alguna manera, entre compañeros, profesores y eso siempre y vos te vas a quedar, pero más o menos como te vas a quedar, qué vas a hacer, no sé qué, porque claro, la competencia es a muerte, siempre. Sí. Porque aunque en estos países pues uno dice, hay mucha industria, hay mucho trabajo y todo, pero en esa medida hay competencia y hay gente que cada año está saliendo al mercado, al trabajo. Entonces siempre hay como ese tema de la competencia y eso. Y yo por motivos personales y eso, pues no, la verdad que no me interesaba. ¿No te interesó? Hice 2 o 3 cosas ya digamos a nivel un poco profesional y eso, pero la verdad que nunca tuve pues como ese plan o ese sueño de quedarme a vivir allí. Pues. ¿Algún otro colombiano estaba por allá? En mi época sí, había un colombiano y un venezolano colombiano, ¿cierto? Y no, más tarde, coincidencialmente, llegó a la misma escuela César, César, es que sabía que César que es mi había... amigo y mi colega, pues coincidencialmente. Él llegó unos años después. Vea pues, estudiaron en la misma. Sí. Y nada, después de eso, bueno, yo estuve 5 años allí, llegué, trabajé 3 años en Medellín y luego, a partir del 90, del 87 al 90, a partir del 90 estoy en Bogotá.
¿Pero en Medellín en un canal regional o qué? Sí, habían varias productores y a mí me tocó justamente con Víctor Gaviria. Hicimos una película que es uno de los proyectos que yo quiero en la vida porque fue literalmente con las uñas. Y en esa época, pues, era la grabadora de casera, es decir, Claro, era... lo más portátil era un Y se camión. hizo, es un cuento muy bonito, que se llama un cuento paisa, que pasa el aserrador, y se hizo con todo el lenguaje, el corte todo de cine, hecho, dirigido por Víctor, pero era un cuento para televisión, una vaina muy bonita. ¿Y lo hicieron en formato cine? Eso iba a decir. ¿Formato cine? Sí, pues, es decir, como cine, solo que era video, y además video 3/4 en esa Claro, época, pues, y imagínate, la cinta, estamos además, hablando de hace 40 años. Claro. Sonido. Sonido, yo hice el sonido, bueno. Eso fue una experiencia muy bonita, muy bonita. Inclusive yo todavía no había terminado, fue como de las primeras vacaciones que yo vine aquí, inclusive en esa época, pues mi amiga, mi compañera, ella estaba estudiando, ella ya había terminado un año antes, ella es montajista y script, y ella trabajó y también hicimos, y fue una experiencia muy linda, dura, porque en esa época no había horarios, empezamos temprano, no sabíamos a qué horas íbamos a terminar. O sea, fue una experiencia muy, muy, muy bonita. De ahí viene el dicho de sabemos a qué hora llegamos y no a qué hora salimos. Sí, no, en esa época era, pero la verdad que fue una historia y fue un trabajo muy, muy, muy bonito. Y eso fue como el... ¿Era un grupo grande o...? No muy grande, yo no recuerdo muy bien exactamente, pero en todo caso era pues, todo el mundo como muy encarretado y fue un rodaje muy bonito en todo caso y muy interesante. ¿Qué día estoy hablando con Heiber Pinto y me dice que tenemos que buscar la forma de volver a llegar a esos grupos pequeños? Sí, porque es que a mí me parece que si bien la tecnología obviamente pues, ha avanzado y ya es en términos de producción pues, es prácticamente otro cuento, me parece que cada vez hay más parafernalia, por decirlo así, pero que siempre es bienvenido, pero cada vez hay más equipos, más gente, grande. más, entonces es más grande todo, ¿cierto? Y yo creo que en esa época, por lo menos los primeros rodajes, las primeras películas que yo hice, realmente sí era un equipo muy, muy reducido y que si bien en este momento uno ve, pues, digamos, los beneficios de tener a la mano tanto equipo como gente o colaboradores, está bien, pero muchas veces es un poco mucho, demasiado. Se pierde la intimidad, se pierde la magia, la mística. Sí, ha cambiado mucho, pero bueno, es decir, son momentos, épocas diferentes y situaciones diferentes, pues que también es un poco, es decir, comparar absolutamente no es fácil ni muchas veces no tiene mucha lógica, pero sí ha habido muchos cambios, muchos. Entre todos los proyectos que has hecho, que son muchos, ¿cuál es el proyecto que tú dices, juepucha, este es el proyecto más lindo que Bueno, yo he lo hecho"? que pasa es que yo tengo dos épocas, como te digo, se llama, y siempre me ha gustado mucho el documental y he trabajado mucho en documental. Entonces, cuando yo me vengo para Bogotá, por contactos que yo tenía, yo trabajé 9 años full time, pues de pleno, con la televisión española. Aquí en Bogotá hay una corresponsalía. Televisión Española tiene corresponsalías en todo el mundo. En América Latina hay una oficina en Buenos Aires, otra aquí en Bogotá y luego México. Entonces, esas 3 oficinas geográficamente pues, cubren América Latina. Y yo estuve 9 años con Televisión Española y para mí fue una época muy rica también. Qué chévere. Que hacíamos mucho reportaje y documental. Cosas muy lindas y muy tremendas también porque muchas veces nos metíamos en la boca del lobo, pues a hacer prácticamente... reportería de guerra, pues que nos metíamos en muy fuerte, pero muy interesante. Viajé mucho, conocí mucho, sobre todo lugares que vos nunca irías como turista. Claro. Nunca, pues, no sé, en Brasil, en Perú, en América Central, bueno, y cosas muy lindas, pero muy fuertes también. ¿Y los cuidaban, Chuy, o a la guerra? Sí, no, porque muchas veces tocaba ir, es decir, no le contabas a nadie. Por ejemplo, nosotros en tanto que Televisión Española, cuando llegábamos, pues íbamos a hacer algo delicado. Por ejemplo, a mí me tocó toda la época dura por decirte algo, de Sendero Luminoso en Perú. Okay. Entonces había que, lo primero que hacíamos era, por seguridad, nos reportábamos a la Embajada Española, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí ya sabían por lo menos dónde estábamos, cuántos días íbamos a perdernos, por ejemplo, es decir, pues hicimos cosas muy interesantes. Qué chévere. Pero en general, pues
no era necesario ni hacía parte pues como de la rutina, pero sí hicimos cosas muy, muy ricas. ¿Y eran equipos de cuántas personas? 3, 4 personas. 3, 4, o sea, donde Máximo. había un realizador o director. Había un director, era generalmente el corresponsal, un camarógrafo, yo hacía sonido y a veces un productor, que era el productor de campo. que se encargaba de ustedes. O simplemente solamente nosotros, Sin productor. sin productor. Sí. Fue pucha duro. O cuando había eventos muy grandes pues, y ya mucho más oficiales o corporativos, llamémoslo de cualquier manera, por ejemplo, qué sé yo, una cumbre de presidentes. Entonces venían equipos de Madrid, se juntaban las 2 o 3 corresponsalías según lo que hubiera. A mí me tocaron, por ejemplo, una visita del Papa en República Dominicana. Entonces ahí llega pues un combo gigante, es decir, según los eventos, pero ¿Y por generalmente... qué? Porque un colombiano metido en este parche, si Televisión Española podía desplazar a su gente. No porque, como te digo, son las sedes, las corresponsalías son entre comillas locales. Pues y geográficamente, ok. por ejemplo, la corresponsalía de Bogotá cubría o cubre, en este momento no sé muy bien, los países del área andina, o sea, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú y Bolivia. Y era todo un equipo colombiano. Sí, desde aquí, o sea, la oficina, un equipo colombiano. A veces había soportes. En Lima, por ejemplo, había un camarógrafo que siempre trabaja con nosotros. O sea, en cada país había como apoyos. Pero digamos que la oficina de aquí tenía un equipo permanente contratado, pues empleados para manejar la oficina, en este caso de Bogotá. Terminé mi ciclo de televisión española y ya comencé, pues digamos, me lancé al charco a hacer freelance, ¿no? En esa época yo ya había empezado a conseguir equipo, esto y lo otro. Y arranqué con 3 proyectos muy bonitos que fueron unos cuentos, historias a partir de historias de Gabriel García Márquez, que fueron Bituima, El alma del maíz y Amores ilícitos, que se hicieron todavía en cine, en 16, fueron con Peto Restrepo, con Heriberto Fiorillo y con Patricia Restrepo. Fueron 3 historias de 1 hora muy lindas también. Todavía en esa época... diríamos que casi que con las uñas, pero fueron proyectos muy bonitos y muy bien producidos también, de época, pues toda la época pues, de Colonia y compañía, con cantidades de extras, locación, bueno, un trabajo de arte y de producción, pues un trabajo muy interesante y muy chiquito. ¿Dónde se filmó? En Barichara, en Santander y en Boyacá. Qué lindo, Barichara. Sí, es muy lindo. De hecho, hace poco digitalizaron y están las 3 películas. Fue un trabajo demasiado bonito. Solo lo rescataron y lo digitalizaron. ¿En serio? ¿Y dónde están? ¿No sabe? ¿O se pueden buscar? Patrimonio fílmico. Ok. Sí. Patrimonio Muy fílmico. interesante, muy interesante. Hay que buscarlas. Y después nada, ya arranqué, pues es decir, a proyectos, películas, documentales, una época, yo creo que por ahí nos conocimos, la época de comerciales, pues que una época que yo hacía muchos comerciales pues con las productoras grandes de esa época, pues estoy hablando del Flaco Jaramillo, de Juan Carlos Beltrán, de Pipe Jaramillo, pues sí, la vieja guardia, que ya somos todos vieja guardia, pues por lo menos... Ya son re vieja. Re vieja guardia. Bueno, no exageremos tampoco. Tan joven el hijo de puta, pues. Sí, no. Millennial. ¿Qué vamos a hacer con el millennial? Sí. Chuy, y tuviste, o sea, llegaste muchas veces en este medio, uno termina trabajando muchas veces con las mismas personas. Sí, eso hasta hace un rato, pero ya porque últimamente yo creo que a ustedes les pasa lo mismo, cada vez hay más gente, bienvenido, me parece, porque realmente antes el medio que sigue siendo chiquito, pues pequeño en comparación pues a otros países y eso, pero realmente cada vez te encontrás con más gente en un set que pues yo ya muchas veces no conozco ni a la mitad de la gente, Sí, pues, ya porque es otro... grande. Yo no Gente conozco a más nadie de joven, eso. hay otro lenguaje, otra manera de ser, de actuar, o sea, es un proceso apenas lógico, pues, Claro. y bienvenido, pero antes sí, o sea, siempre nos encontrábamos los mismos 4 gatos en todas partes, pues, en el trabajo, en el set, en el mercado y en las fiestas. ¿Cuál había sido de tus proyectos preferidos? En documental, pues ya me contaste. Sí, en documental tengo cosas interesantes y además que el documental es muy rico porque, por lo que te digo, porque son historias o lugares que nunca en la vida vas a tener, así te guste mucho viajar y moverte y eso, que son lugares y situaciones muy especiales que yo le agradezco mucho, pues como a este oficio, toda esa parte de los documentales en los que he estado.
Y no tenía repetición. ¿Cómo? No tenía repetición, o sea... No, tienes que nada, estar muy atento a... nada. Y es un trabajo muy íntimo, pues, porque generalmente son 3, 4 personas, aunque también, vuelvo y te digo, con el advenimiento, pues, del lenguaje, de la técnica y todo, a veces vas a un documental y te encontrás con 15 personas, pues, y que casi que son historias libreteadas, entonces que también te dejan otro sabor, otra sensación, pues, de que no es el documental íntimo, orgánico, sí. Eso ha cambiado, pero bueno, también son otras maneras de contar y de hacer y de narrar. Que existen y son válidas, o sea, hay muchas... Exactamente. ¿Y has hecho reality? También. Hice reality. En esa época hice, es que aquí empecé, bueno, ya no sé si fue de los primeros o qué, pero sí con Teleset yo empecé a hacer Popstars. Ah, Eso dio candelas. Claro, hicimos uno aquí y 2 en Ecuador. También fueron experiencias bien interesantes y para mí fue un reto porque yo un equipo grande, a mí me tocó en ese momento en un ratico conseguir 7 microfonistas, porque eran unas camaritas Canon chiquiticas, un mixer pequeñito, y eso son 24 horas, es un desmadre, pero muy rico y yo aprendí mucho, justamente. ¿Tú has hecho reality? Sí. Es bien interesante, como te digo, es un desmadre, además empezando por las eliminatorias, bueno, viajamos a casi muchas ciudades y ya te digo, como se trata de eso, en esa época inclusive era mucho más intenso y casi que era una vaina de ensayo-error, eso era 24 horas encima. Las giras pues, eran terribles, ¿te acuerdas de las giras? Sí. Sí, uno no para. No O sea, para. No hay descanso. Y es no muy hay día de interesante, y ya te digo, y desde el punto de vista técnico ya es un reto. Sí, una época, pues yo la verdad, en esa época hice eso y luego, desde hacía mucho tiempo, justo en el año de la pandemia, hice un reality con Fox Contis, un reality de música urbana, en fin, en Medellín, que también fue bien interesante y además pues doblemente difícil porque estábamos en época de saliendo de la pandemia. Fue duro filmar después de pandemia. Sí, las restricciones, de hecho hubo contagio, nosotros mismos al final mordimos el bicho, como digo, fue muy duro. Pero es interesante, pero pues para mí no era como qué sé yo, como dedicarte a los realities. Pues no, es no duro realmente. ya, ¿no? Es duro. Es muy duro. Ya te digo, es interesante. Sí, es chévere. Y como formato, como sector de... Todo tiene su magia, su razón de ser. Y para nosotros, en cuanto a técnicos, pues obviamente es interesante. Porque yo digo que lo bonito de este oficio es que siempre estás aprendiendo y sabiendo lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, claro. que a mí la persona que diga que yo ya me las sé todas, pues es decir, no. Además en este medio se aprende todos los días, ¿no? Todos los días. Por eso te digo, lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. O sea, no, lo que dice Chuy, o sea, sí. Las mañas, que es lo que no hay que hacer y las cosas que uno de verdad no conoce y todos los días, y esto va evolucionando y va evolucionando. Y sobre todo que es un oficio, es una profesión de interacción en que todos dependemos de todos, ¿cierto? Claro. Y que si te pones a mirar casi que en términos de reality, los que estamos todos los días de este lado de las cámaras, casi que vivimos un reality, sí, porque claro, es una convivencia. Por ejemplo, proyectos largos, ahora que estamos haciendo tantas series, que muchas veces son reuniones, convivencias de 4, 6, 8 meses de un promedio mínimo de 80 personas, todos los días. No llegan a 80, todos los días, no, 100, sí. Para arriba. Bueno, exactamente. Sí, entonces es un tema de inclusive que va más allá del aspecto técnico. Claro, entonces eso ya claro. Es un tema de aprender o de desaprender muchas cosas, desde la simple convivencia, el respeto, en fin, es interesante, pero el aguantarse tanto tiempo los unos con los otros haciendo lo mismo, pero además por fuera de eso. ¿De tu equipo tienes algunos favoritos o...? De mi equipo... Cuando armas tu equipo dices, me voy a llevar a este... No, generalmente... Digamos, Pepino siempre me lleva.
Uy, qué paciencia. Sí, sí. Pero bueno, después hablamos. Después me aconseja, Chuy, después me Te aconseja. puedo contar un par de cosas. No, a través del tiempo, sí, yo he procurado pues como mantener pues amigos, colegas, microfonistas con la que nos hemos llevado bien y hemos podido trabajar 3, 4, 5, 6 años juntos. Lo que pasa es que obviamente cambia porque pues es como un proceso normal que inclusive muchas de las personas, colegas, amigos con los que yo comencé a trabajar, ya ellos han tomado su propio camino, su propio rumbo, tienen equipos, ya son sonidistas, es decir, son ¿Qué sonidista fue asistente tuyo en algún momento, Chuy? muchos, ¿Sí? sí. Qué Muchos, chévere, ¿no? muchos, la mayoría, con los que yo trabajo y somos muy amigos y somos colegas y nos ayudamos, nos apoyamos y todo. Y al mismo tiempo también es interesante, justamente en la medida en que, como decíamos hace rato, que cada vez hay más gente y gente nueva, pues justamente conocer gente el nueva, trabajo. acoplarnos a su manera de trabajar, que conozcan las mañas de nosotros, Sí. pues que hace rato estamos en esto, y realmente conformar un equipo, pues que de eso se trata, ¿cierto? Y es muy importante saber con quién estás trabajando y que te sientas bien respaldado y acompañado, porque si te pones a pensar, nosotros somos el equipo más pequeño de una producción, porque Sí, somos sí. 2, máximo 3 personas. Eso es verdad. Sí, sí. Claro. Y eso te iba a empezar a preguntar cosas como técnicas. Somos para que el la equipo gente- más pequeño Claro. y que inclusive de alguna manera somos el equipo más discreto que tenemos. Entonces es muy importante porque para mi microfonista o mis microfonistas de X son como la extensión de mis oídos y de mis manos, porque Claro. yo puedo estar aquí sentado, pero yo dependo sí o sí, aparte del micrófono, los micrófonos que yo tenga, o sea, es la persona que está allá a 10, 15 o 30 metros desde mi puesto, es el que está realmente decidiendo y trabajando para nosotros poder captar un sonido, un material lo más limpio posible para yo entregarle lo mejor posible ese material a una edición, a una postproducción. Entonces Ok, es claro. un equipo que es muy pequeño, muy discreto, pero que es demasiado importante. Claro, y hablemos como de cosas técnicas, porque esto también lo ven chicos de universidad y está chévere que desde la voz del experto o del que lleva mucho tiempo en esto, ¿Lo ven chicos de universidad? entienda, eso creemos. Y chicas. Hoy chicas, entiendan cómo o para qué o cómo se manejan las cosas. Hay producciones en las que se maneja doble boom. ¿Por qué? Mira, eso tiene que ver con los cambios pues, de técnicos y de narración y de lenguaje. Hoy en día prácticamente sí o sí, a menos que sea pues una producción realmente pequeñita o de bajo presupuesto, generalmente hay 2 cámaras, Sí. cuando no 3. Sí. Eso implica que siempre vas a tener, desde el punto de vista, digamos, técnico, pues de planteamiento, casi siempre vas a tener un plano cerrado y otro plano gigante, un plano general. Con lo cual, el No te puedes depender o abusar de los micrófonos inalámbricos, que tampoco son la solución, no son la panacea, porque si bien es un recurso, pues, en fin, pues absolutamente necesario, porque con los micrófonos inalámbricos de pronto lo tenés fácil, pero nunca vas a tener una perspectiva sonora, o sea, una correspondencia con el plano de imagen. Ok. El micrófono inalámbrico siempre te va a dar un primerísimo plano. Entonces, sí o sí, hay que tener y hacer respetar y dejar que tenga un espacio ganado el boom, El boom. ¿cierto? Pero, entonces, muchas veces, por temas de grosor de plano o de vestuario o del espacio en el que estás trabajando, pues casi que muchas veces también es imposible o no muy útil el uso de un inalámbrico. Tendrían que entrar, por ejemplo, 2 boom, ¿cierto? O para cubrir necesariamente o para airear mejor ese par de inalámbricos o ese inalámbrico que le colocaste a un actor. Y sobre todo, por el tema, ya te digo, de los grosores de plano a los que te obligan las 2 cámaras a trabajar. Entonces, necesariamente se hace muy, muy útil
pues el acompañamiento de dos microfonistas. También por la misma parafernalia de equipo, porque no solamente basta pues, tener un boom inalámbrico, sino que hoy en día tenemos sistemas de monitoreo, los sistemas de alimentación de monitores de video. Entonces, hay toda una parafernalia de mover, instalar y de montar equipos en un set que se te hace muy, muy importante justamente la ayuda de una tercera persona, pues con formación del equipo, porque muchas veces, por ejemplo, tú llegas a un set, ¿cuánto estamos? ¿Tú cuánto te demora? Y pues hay toda una cantidad de detallitos y de juguetería que hay que tener rápido y bien para comenzar un día de rodaje. ¿Pero crees que sería útil tener otra persona además? No necesariamente. ¿O las tres personas digamos que el mínimo correcto son 3. Ya más de 3, lo que hablábamos temprano, ya son gentío que tampoco se hace necesario. Digamos que ese es como un mínimo necesario y útil. Más allá, pues... A no ser de que el formato sea diferente. Sí, o sea, y que haya ya, pues, no sé, o a veces, muchas veces hay dentro del mismo sedio, a veces por X o Y razones, se dividen cámaras, y ahí van a hacer una secuencia chiquitica aquí en el segundo piso, no sé qué, entonces, bueno, pues, no sé, pues, claro. Pero no es lo ideal ni es lo cotidiano, entonces, normalmente es eso. Exterior, playa, atardecer, ¿cómo haces para cubrir a esta gente con...? Yo no quiero estar ahí. ¿Qué rodaje es ese? No, es difícil. Hay situaciones, por ejemplo, es exactamente, porque generalmente cuando a ti te dicen es que vamos a ir a rodar, no sé, eso, a Santa Marta, ya sabes que son exteriores, que hay mar, que hay viento, que hay arena, y obviamente los personajes van a estar pues en pantaloneta o en bikini o en cueros, pues literalmente, sí. ¿Cierto? Entonces ahí, vuelvo y te digo, son situaciones muy complicadas, pero que sí o sí hay que resolverlas. Entonces ahí tenés que jugar seguramente el 90% del tiempo con un par de booms, y lo único es que hay que negociar, que pues a este momento ya por lo menos la mayoría de los directores, por lo menos con los que yo trabajo, pues saben muy bien que de los N planos o de los N posiciones de cámaras hay que pasar por lo menos con un par de planos cerraditos que te permitan hacer una captación decente con el boom. Y lo mismo con respecto a textos y diálogos y esos, tratar de que, claro, como hay, no sé, 2 o 3 posiciones de cámara y 5, 6, 7, 8 tomas, entonces que por lo menos haya una consecuencia, que haya un rigor, así sea entre comillas, con respecto a los diálogos, en el momento en que yo esté captando eso con los boom, porque sí, claro, lo hiciste bien, pero en los planos o tomas anteriores hay 2 o 3 frases que no tienen nada que ver con lo que yo acabo de captar, pues entonces ahí va a haber un lío, un tema también con la edición, de que de alguna manera no te va a servir mucho lo que acabas de captar con el boom. O esos actores que hacen morcilla con un berraco. Sí, a veces, y que a veces por temas de que fue la mejor toma, quedó muy bien, o qué sé yo, pues fatalmente es lo que queda. Muchas veces claro. por ley de Murphy es lo que queda, pero hay que intentar, y eso lo conversas con el director y eso, hacerlos conscientes de que si estamos, entre comillas, tratando de llegarle bien para rescatar en términos de diálogos ese plano o esa secuencia, pues intentar guardar y rescatar esos diálogos, claro. Son los que van a servir en edición. Hablábamos que día con un actor y nos contaba desde la parte de él, siendo conscientes nosotros que desde la parte de nosotros también es una incomodidad esas escenas de intimidad. ¿Cómo manejas esas escenas de intimidad si bien estás en una habitación? Puro boom. Sí, boom, aunque a veces que no es lo más usual. ¿Pero qué vas a escuchar? Ni lo que más me gusta. Bueno, eso sí. Generalmente, afortunadamente no hay mucho diálogo. Que si no, pues yo no sé. Bueno, pero hablando seriamente, sí también es difícil. Claro. A veces,
no es lo que más me gusta, pero es un recurso cuando puedes, qué sé yo, al lado, por ejemplo, hay una almohada, entonces escondes un poco, claro que siempre están los rosas, y, bueno, es decir, las telas, bueno, pero hasta donde se pueda, o en una, si hay una mesita de noche y hay una lámpara y hay una, qué sé yo, un par de, bueno, en fin, hay que jugar, hay que tratar hasta donde más se pueda. De acercar un micro. De esconder, de colocar por ahí un par de capsulitas y obviamente está el tema del boom. Afortunadamente, pues como por estética, por estilo, todo, la mayoría de ese tipo de escenas terminan en planos muy cerrados, ¿cierto? Que arrancamos, pues, no sé, llegan, y terminan, generalmente se llega a plano muy cerrado, entonces es el momento del rescate. Es el momento de rescatar. De jugar con el boom. Entonces estamos entre 1 o 2 boom y jugar con capsulitas hasta donde te permitan pues los roces y los objetos que están alrededor de estos personajes, tratar de captar con un par de capsulitas por ahí escondidas. Ok. ¿Y los puteas cuando se ¿A les... quién? No, yo no. A los... No. ¿Vos sos huevón o qué? Gerson, ¿vos sos huevón, Gerson? Vos porque vos tan chismoso. Porque Gerson. ¿Cómo es que es? Comete un... ¿Quién es Gerson? Me suena. No, es decir, como decía hace rato mi amigo Rodrigo Triana, que me gustó mucho esa entrevista, porque pues quiero mucho a Rodrigo, he trabajado con él y lo respeto y todo. Hay momentos en que son álgidos, se nos salta la chispa, puteamos, nos desesperamos, nos ofuscamos, pero yo creo que eso hace parte pues también como, o sea, no lo justifico, pero es necesario, además porque, como decía Rodrigo, pensé mucho, me reí y sé lo que es eso, que no te sale nada bien, o no te dan la oportunidad de otra toma, o por ley de Murphy, ya es lo último fuera del aire, O se fue la luz. O el es decir, actor se va a último plano. es muy difícil y realmente hay días y hay momentos en que de verdad que te quisiera no estar ahí. Pero eso hace parte, pues al final del día, al final de te reís y bueno, eso, pero sí, es decir, las puteadas pues cada vez son menos, pues, la verdad, pero las Y hay. más complejas. Pero las hay, sí, desafortunadamente, pero es decir, hace parte pues como del Sí, en algún momento nos calentamos, pero es de momento, pero ¿no? no, por favor, claro que sí, claro que Eso es de momento y hay de entender. Y más los cuchos, como nosotros lo entendemos mucho Cucho, más. ¿cómo No, así no, me uno. Cuchos como quién, ¿o Me qué? uno, como yo. Como Bueno, sí. lo entendemos mucho más porque antes era como más violento un cedo, ¿no? No, sí, eso se ha calmado mucho y hay mucho más, sí, como las cosas más claras y todo el mundo sabe muy bien pues, qué tiene que hacer y cómo lo hace y digamos que hay mucho más comunicación y más respeto entre todo el mundo, que eso es muy, muy importante y muy necesario, pues hablando seriamente. Qué chévere. Sí. Chuy, pregunta del millón. ¿Alguna vez has tenido un inconveniente? ¿Qué pasó? Eso te iba a decir. Es un idiota, ¿no? ¿Cómo hago para aguantarme? ¿Usted hace cuánto conoce a este tarado? Hablando de puteadores, no sé, pues yo ya hubiera, no sé. Es cierto, o sea, no. se lo merece. Qué ladilla. No, pero es que aquí hay línea, entonces me demandan. Sí, Bueno. ¿cómo se llama? Me Denuncian en la línea. ¿Has tenido algún inconveniente con en alguna película, en algún rodaje? O sea, ¿ha chocado feo con la producción o con el director o con alguien? No, realmente no, pues como de tener una cosa así, no. Como de llegar a renunciar o a irte o a decir, jue puta, no puedo estar acá. No, solamente en 40 años un par de veces pues en uno renuncié en un proyecto que era largo, duré un mes, pero en ese momento tenía pues unas condiciones personales Era por lo personal. heavy metal, pues es decir, un tema de separación y bueno, en fin, que no quiero hablar mucho de eso, pero era un estado de ánimo muy Era un problema personal. duro. No porque hubiera tenido un shock, todo lo contrario, pues era un proyecto interesante, rico, pero fue simplemente una cuestión de estrés, de estado de ánimo muy fuerte. Pero Ya que tocas eso,
Nosotros tenemos acá como una franjita que le decimos EDA y es Edda. EDA. Si lo dice costeño es EDA. Es como estrés, depresión y ansiedad. Este trabajo de nosotros es muy fuerte, jornadas muy grandes y hacemos muchas veces el estrés normal, ¿cierto? Pero hay personas a las que la lleva a depresión o a otras cosas. Quiero saber si en algún momento has sentido eso por nivel de trabajo. No, aparte de esa época para mí fue muy puntual, pues que ya te digo, fue un punto de quiebre muy importante en mi vida personal. Aparte de eso, no, obviamente hay estrés, hay cansancio, hay de todo, hay aburrición, pero no, yo sí digo que afortunadamente hago lo que sé hacer y lo que más me gusta hacer en mi vida, que de hecho yo iba a ser ingeniero, hice 4 o 5 semestres de ingeniería, también quise ser médico. Yo me volé una vez, bajé hasta Popayán a presentarme a la Facultad de Medicina, estando en ingeniería. En esa época yo estaba en una licuadora. En mi vida, Más perdido que la mamá del Chavo. Bueno, inclusive devolviéndome al comienzo, cuando yo le dije a mi papá que yo me iba a ir a estudiar cine a Europa, más o menos de la lectura que le hizo fue: usted lo que vas a ir es a fumar marihuana. O sea, y no me quiso ayudar. Y sí, ni 5. pero... Bueno, es decir, claro, porque yo estaba en ese momento en 5º semestre de ingeniería industrial. Que pasa es que me cogió una época durísima en la nacional de paros y bueno, y yo no, que cada vez que quería menos estar ahí. Y toda la vida me había querido irme a estudiar cine, sonido, pues por mi afición, porque me gustaba mucho el cine, la música, bueno, todo eso. Y yo ya había empezado a investigar, pues, a nivel de escuelas, dónde y todo eso. Y obviamente en mi casa, ya te digo, pues cuando le decís a tu papá que te vas a ir a, pues, y tirar por la borda media carrera de ingeniería. Claro, la mitad. ¿No te pelaron? No, al principio no creían ni 5, pero después de que yo pasé el primer año, como te digo, son escuelas de mucho nivel y de mucha exigencia, se dieron cuenta que realmente era algo tan serio como estar estudiando cualquier ingeniería aquí. De hecho, eso me ayudó mucho, porque los niveles de evaluación son muy fuertes y vos, por lo menos en el área francófona, en Francia, en Suiza, en Bélgica y eso, vos, los pelados, a partir de 4º bachillerato, el equivalente aquí, se tienen que decir por 3 áreas, pues, o la técnica, que es ingeniería y eso, las humanidades o áreas de la salud. Entonces vos decís, bueno, yo quiero ser médico. Entonces, 5º y 6º bachillerato, algo así, empiezan a haber toda una serie de materias Que los vayan llevando. Entonces, por ejemplo, cuando yo llegué, pues los compañeros míos eran culicagados que acaban de terminar 6º bachillerato, pero volaban. Es decir, bueno, vamos a hacer un repaso. En una semana veían el cálculo 1 y cálculo 2 mío de ingeniería en el primer año. Claro. En la escuela. Y entonces, claro, si vos no sabes nada de eso, te quiebran. No, y lo malo es que en estas escuelas el sistema, ya te digo, es muy difícil, porque si vos perdés el primer año, no es por semestre, el primer año te echan. Vos puedes perder el segundo y el tercer año. El primero no. El primero no. Y entonces el primer año, claro, las técnicas, tanto imagen como sonido, pues la base, hay muchas matemáticas, porque la física del sonido como la física de la imagen. Entonces había que saber física, cálculo, todo. Para ellos es un repaso. Afortunadamente, yo ya tenía las bases. Las bases de la ingeniería. Si no, chao. Chao. Claro, si hubiera salido del colegio directo para allá, muy duro. Nada, Menos mal nada, hiciste eso. nada, cierto. Porque imagínense, ellos no han podido contar los minutos. ¿Se imagina? Para ellos no existe la regla de Baldor, por ejemplo. No, es un sistema interesante, pero heavy metal. Si vos no, bueno, yo me fui un año antes porque además también tenía, pues, con el tema del francés, tenía que Claro, estudiar eso te iba a francés, preguntar. y me fui empapando, pues, de la dinámica de las escuelas y de todo eso. Pero es una vaina, y sobre todo el primer año es casi que ellos abregarte a echar y o no dejarte echar, porque ya te digo, por sección admitían 10 estudiantes, ¿verdad? Sonido, imagen, script montaje y dirección. 40 alumnos en la escuela, una escuela muy, muy chiquita. Y nosotros empezamos 10 y terminamos 6, o sea, salieron 4. Es un promedio muy grande, es casi el 50%. El 50 es decir, casi. de ese universo de 10 personas se van 4. Entonces el 40%. Ahí está, entonces es muy intenso, son muy buenas, pero es muy intenso. Y ese sistema de evaluación, ya te digo, es muy fuerte.
Qué bueno. Entonces, a mí me sirvió. Entonces, ya te digo, resumiéndote, con respecto a mi casa y eso, ya se dieron cuenta, entonces ya pues abrieron un poquito más ayuda económica y todo eso, y bien. Pero igual yo como estudiante trabajé en muchas cosas y además rico, porque eso te hace, pues aparte de la escuela y lo que estás haciendo, pues como integrarte, conocer, o sea, unas experiencias muy bonitas. Además aprendiste el francés, inglés. Sí, y yo quisiera tener el inglés al nivel que tengo el francés, realmente. Pues sí, digamos que hablo, me defiendo, entiendo inglés, pero no soy absolutamente bilingüe con francés, sí. Pero puedes trabajar en una película con Sí, gringos sí, sin sí, problema. sí. ¿Hay algún proyecto? Sí. Bueno, pues, sí, realmente era doblemente interesante por eso. Y yo por eso quise irme, pues que desde el comienzo, aunque apliqué a Estados Unidos, apliqué a una universidad en Canadá y todo eso, yo me quería ir sobre todo para Europa y específicamente pues para Bélgica, pues que en esa época era una... ¿Investigaste esa universidad? Era muy dijiste, interesante, muy interesante. Te Y es una metiste ciudad... ahí, Google. Sí, no, y es porque Bruselas. inclusive geográficamente Bruselas es realmente el centro de Europa y es una ciudad muy rica porque pues, es la capital de muchas cosas y en términos económicos también, inclusive en esa época, era más barata, más asequible que vivir en París o vivir en Londres o en fin. Bueno, para España no, porque yo decía, justamente yo quería por lo menos Un idioma distinto. un idioma distinto. Muy chévere. Oye, imagínate que nosotros tenemos una hermosa sección. Entonces, pues como esto lo ven muchos universitarios, Ujú. decidimos preguntarles, más bien decirles que estamos haciendo un podcast Sí. y que vamos a tener una serie de personajes y que qué preguntas les harían. Entonces, ellos muy interesados nos Envían las preguntas. nos las enviaron y pues aquí están. ¿Con qué eran a salir? No, esta está linda. Sí, Mira, bueno. sí. ¿Qué Está significa- felpudita. Tranquila. ¿Qué significó para ti trabajar con Juan Guillermo Garcés, Iris Productions? Upa, están muy dateados. ¿Viste? Con Juancho Garcés, justamente pues yo aterricé en Medellín y fue la primera persona que me abrió las puertas en Medellín. Hace rato no sé de Juancho, pero lo quiero y lo respeto mucho como a él, como todas las personas que me han dado una primera oportunidad de trabajo. Fue una época muy bonita porque Juancho fue justo junto con uno o dos productores más, fue la persona que arrancó con la historia del video y de las productoras y de proyectos grandes en Medellín. Y un gran tipo muy aguerrido, muy inteligente y humanamente una bella persona. Yo quiero mucho a Juancho. Y en esa época hicimos cosas muy lindas. Por ejemplo, el tema de documentales. Nosotros teníamos un espacio semanal de los varios que hacíamos, porque esa fue de las primeras productoras que trabajábamos, le producíamos todo a Teleantioquia. Pero Juancho hacía cosas para él, pero también para Teleantioquia hacíamos uno que llamaba, por ejemplo, Especiales del Arte. Y eran como mini documentalitos de escritura, de arte, de pintura, de música. Y era un programa con las uñas, era un set así chiquitico, o sea, todo era como entre comillas, como de juguete, pero unas vainas muy bien planteadas y cosas muy buenas y muy bonitas. Con Juancho, sí, fueron 3 años maravillosos, pues tengo recuerdos muy bonitos de esa época mía con Juancho. Mira esta otra que es. ¿Cómo hicieron? ¿Quién? Para que vea, ¿usted qué cree? Ustedes viéndolo, son muy sapos. O sea, no está, Eso, más eso allá sí de es verdad. dateados, son Eso sapos. sí es verdad. Sapísimos son. Mira esta. Esta es. En la película La Primera Noche. Sí. Vivieron un robo el último día. Bueno, la primera noche también, pues valga el momento, también con Peto Restrepo, a quien quiero, somos amigos. Yo he hecho las 3 películas de Peto. Sí, la última noche de la primera noche, que además lo vimos, yo todavía tengo así la película, por decirlo, el puesto fijo en esa época era casi la parte de atrás de un jeep y ahí teníamos todo. Hablando de trabajos con las uñas, esa época era así.
Y la última noche yo vi que alguien se acercó a ese carro, cogió una maletica y salió. Entonces éramos un montón de gente, todos ahí, y eso a mí una vez me hicieron, es la única vez en la vida que me han hecho un robo, me hicieron un robo grande, justamente en el centro, en la Candelaria, una época de comerciales. Vos empezás a bajar la guardia, entonces estamos todos aquí, no sé qué, la Real Bacanería, las cajitas, los cables, y este personaje llegó, pero así delante de todo el mundo, cogió una maletica y se fue, y esos eran los lentes, y la película se terminó con el lente que estaba montado en la cámara. Ah, los lentes, ¿se llevó todo el juego de lentes? Uf, güey. Pero la maletica era grande. No, en esa época no, porque ya te digo, no eran las 17 maletas, era la cámara de Sergio García o la Atom de... Bueno, en todo caso, eso fue muy, muy dramático y terminamos. Y esos lentes aparecieron como a los 2 años, porque fueron tan poco inteligentes, claro, los guardaron y todo, y un momento empezaron a ofrecerlos aquí. Lo ofrecieron Es que no tienen dónde venderlos, ese es el problema. No tenían dónde vender. Es que ese es el problema, que todo lo que se roben de cine, pues, no, hay unas cosas que Sí. Pero todo lo grande, los las guardaron cámaras un rato y empezaron a ofrecerlos. y se lo ofrecen a los rentals. A la porque gente ¿quién de más? aquí, en esa época, sí, ni siquiera los sacaron, pues. Entonces cayeron, pero como a los 2 años. 2 años, Sí, güey, sí, pucha, sí. Que ese duro es el de golpe. las, si me preguntas, de las películas que yo quiero en mi vida, pues, o sea, yo tengo 4, bueno, son muchas, pero quiero, como El gato del ratón, pues, con Sí. Rodrigo, lo que he hecho con Peto Restrepo, Perro come perro con Carlos Moreno, que para mí también, pues, es así como mi corazón, y la película que hice con Laura, pues, lo de Matar a Jesús Matar en a Medellín, Jesús. que también fue un rodaje, una historia muy dura, muy tremenda, pero también son como las películas que tengo guardadas aquí, pues, en mi corazoncito, y además, pues, que me dio la oportunidad de conocer y trabajar con Laura, que fue realmente, pues, es un trabajo bien interesante, muy fuerte, pero absolutamente admirable. Es muy juiciosa, muy lo aplicada. de Laura, sí, totalmente. Qué bueno. Y un capítulo aparte, lo quiero mencionar, desde mi oficio, mi relación con ellos, es el tema de Dago García. Pues yo he hecho casi todas las películas de Dago, y en términos, lo que hablamos ahora con Juancho, es como desde el primer contacto de la primera película que yo hice con Dago, pues realmente es pues yo quiero, respeto y le agradezco mucho a Dago y más como a la casa de Dago, pues porque ya es como es un combo. Como de familia, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y que ha crecido mucha gente. ha salido gente Mucho. Y la verdad que lo independiente de que yo estuviera ahí, pues me parece admirable y me parece, pues es una persona demasiado todo, pues. Sí, Es un crack. un tema de admiración Sí, que muchos sí, tenemos yo hacia él. no sé de qué está hecho Dago, pero la verdad Sí, que sí, es una sí. No, es un vaina genio. admirable. Mis respetos. Esta sí es una pregunta de rigor. A ver. ¿Te ha dado titis? No. Pero sabes que hablando seriamente, yo cada vez que voy a empezar un proyecto, digo, Dios mío, hijo de puta, que no me vaya a enfermar. Sí, porque es que verdad que vos decís, claro, y cada vez tenemos menos 20 años, como digo yo ahora, pues por ejemplo el tema de las trasnochadas, la almohada y todo, y sí, eso puede suceder cada rato. Y no, el departamento de tímpano y eso, yo generalmente... Al pelo. Sí, pues eso es decir, como con la próstata, cada cierto tiempo Se la hay que hacer revisa. la revisión. Sí, sí. Claro, sí. O sea, entre la próstata y el tímpano, pues hay que estar, pues más o menos. Sí. Bueno, aquí tenemos una sección muy bonita que nos inventamos. Sí. Ya que está de moda. Divina, todo es lindo para Sí, él. no, todo es hijo de hermoso. putas, Todo es hermoso para sí, güey, puta. Me dice, puta. No, yo no sabía que era tan tierno. Sí, es muy tierno. Tú sabes cómo soy yo. ¿no? Sabía, no. Sí, porque pues yo con este cafre, yo con qué mira salí, no sé qué, o sea. Conózcalo de verdad, ahora sí conózcalo. Ese María es tipo una que me santa. trata mal. Eso no lo logra. María es una santa, porque, o sea, Uy, no. pero en fin, bueno. Pero esto no lo inventamos. Hay una palabra muy chévere de moda que, bueno, Chévere de moda. una frase más bien de moda. Red flag.
que son esas banderitas rojas, eso que nos dice como que, uy, Ah, pensé que me ibas a hablar de reinventarse y No, todas no, esas no, huevonadas. no. O sea, bueno. de esas banderitas rojas, pero a nosotros nos gusta el fútbol y decidimos ponerle tarjeta roja. Ah. Entonces, en un rodaje, ¿a qué le pondrías Equipo tarjeta nacional. roja? A Nacional, por lo menos. Yo le No, pondría, ojo con el... pues. yo le pondría tarjeta roja en un rodaje a trabajar los sábados. Tarjeta roja. A ver, sí, de hecho, creo que a todos nos incumbe cuándo será el día en que vamos a llegar a decir vamos a trabajar de lunes a viernes, porque agarra yo, no, es que en este proyecto parece que sí vamos, o sea, con sí, vaselina, pues pa, eso se por olvide, o sea. dentro. O el sábado mediodía. con O sea, México, mediodía, chévere. o tranquilo que hoy es breve. Falta decir breve para que decir, hijo de puta, se enfermó el protagonista, se dañó la Llegó cámara, tarde. llovió, o Se sea, enterró breve. el camión, se enterraron todos detrás. No, obviamente que sería rico, pero decir bandera roja, 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 honestamente te digo que no. A nada. Los frijoles y las lentejas la No, misma no. semana. Bandera Pero, roja. ¿por qué roja. frijoles? Pues, o sea, todo tiene que ser, pues, que porque soy paisa, entonces me inyecto ese- frijoles, ese pues. pero o sea, ofensivo, ¿no? O sea, vos tam- comerías tam- frijoles tampoco. todos los días. No como frijoles todos los días, no. Pero pudo haber sido Y No, el no, rodaje. mira, hablando seriamente, si por ejemplo el tema de que ya se llegó obviamente a eso, el tema del respeto por el tiempo y el tiempo libre. Y yo creo que es como lo único que no es negociable, es ese espacio de tiempo en que vos tenés para descansar, para dormir, para lo que sea. Porque Porque no está escrito, Chuy. no está escrito, pero digamos que Cada casa productora tiene su... Pero digamos que se ha llegado a unos niveles ya muy, muy aceptables de, Sí, estamos hablando entre 10 y 12. de las 12 horas, pongámosle 12 horas, que es mucho además. 12 Teniendo en cuenta la intensidad en la que se trabaja. en lo que se trabaja y sobre todo un proyecto largo. Que no para uno, ¿no? Exacto, entonces, pero digamos que Sí, está se entre ha 10 y llegado a 12. eso. Pero de resto, no, lo que decíamos, si hay momentos de lo que la comida está muy maluca o que la estrechez en el set o que no, en fin, que el transporte, bueno, cosas así, pero como de poner una bandera roja para ese extremo de que, puta, si De no que hay me algo arreglan que esto no. me voy, o sea, no hay nada realmente que- no. Qué bueno. Y conflictos personales tampoco, pues, o ¿Cómo sea, que no? afortunadamente. Yo no te soporto, de Bueno, es decir, no quiero aquí entrar. Polemizar. No, en serio, pues yo afortunadamente, a pesar de que muchas veces tenés que hacer reclamos o sos cansón, sos insistente, sí hay momentos de que discutís con alguien, o sea, pero de llegar al punto de decir me voy o me echan o no quiero ver a esta persona o es ella o soy yo, no, nunca, pues afortunadamente. Ok, qué bueno. Chévere, no tener. Sí, no, chévere. Muy chévere. Ojalá que no, ojalá que no. Y ojalá no pase de aquí en adelante tampoco, ¿me entendés? O sea, Por supuesto, por supuesto. Chuy, démosle un consejo a los estudiantes que quieren llegar a esto, o que quieren hacer parte de este medio y que están o que están en el proceso. A esa cámara, porfa. Bueno, yo, como digo, pues bienvenidos y afortunadamente cada vez nos encontramos o yo me encuentro en un set pues con gente nueva, joven y eso, este medio pues como ya yo lo he escuchado en los otros invitados que ustedes han tenido, este es un oficio muy lindo, es un oficio muy interesante que te da la oportunidad de conocer muchas veces lugares, situaciones, personajes, cosas, pero que al mismo tiempo es de muchos sacrificios, hay unas cuotas altas de estrés y que definitivamente lo vas a disfrutar si realmente te gusta mucho. Hay unas cuotas altas de estrés. Total, impagables. Sí, y nada, que es un tema más allá de la tecnología, porque claro, dependemos de la tecnología, pero no sos profesional, así tengas aquí en la calle pues un camión lleno de micrófonos y grabadoras y cables, sino que es más que todo como la actitud y el gusto de estar en un oficio que te permite eso y sobre todo de mirar, aprender, escuchar el medio en el que estás o el tema o el sujeto al que te invitaron o te contrataron para trabajar en él, ¿cierto? Okay. Sobre todo, por ejemplo, en el tema, vuelvo y digo que es como el origen de todo esto, el documental. Y eso justamente a través del documental es que te das cuenta de
qué es lo que te rodea y por qué estás allí, y las historias o personajes que conoces, pues es lo que de alguna manera te gratifica y te paga el hecho de estar allí. La mística y la magia, Sí, además. sí, la magia, sí. Es muy lindo, ya te digo, yo me siento todos los días muy contento y muy afortunado porque, bueno, y es lo que se hace y es lo que más me gusta. No sin tropiezos, no sin dificultades, no sin cascaritas, pero nada, hay que quererlo, hay que quererlo. No se pierdan todos los miércoles 8 p.m. Voz en off. Voz en Off. Voz en off. Voz En off. Voz en Off.